Ah, bueno, gracias, profesora. Bueno, bueno, yo les voy a ir a hacer les voy a ir haciendo unos comentarios hasta que esperamos unos segundos. Por ahí se une alguien más, pero les voy a ir comentando algo. Este parcial va a contemplar el práctico de ajustando, va a contemplar el práctico de la situación financiera en el corto plazo y también el de la situación económica, ¿sí? Entonces yo, mirando un poco el temario y relacionando con lo que ustedes rindieron en el coloquio, he observado por ahí algunas dificultades. En términos generales, no va para el parcial, pero sí va para el próximo coloquio. No les va, al que no alcanzó la nota, no le va a restar, ¿sí? Va a poder hacer el segundo coloquio igual, pero yo les quiero hacer una sugerencia. Me ha pasado con más de un alumno, yo me tomé el tiempo para imprimir cada uno de los exámenes de ustedes. Entonces, de alguna manera, he podido analizar dónde están algunas de las dificultades y que les sirve para la parte práctica, ¿sí? Algunas de las dificultades, desde el punto de vista teórico, está en que marcaron con una X y marcaron con una tilde. Entonces, independiente de que sea con una X o con una tilde, están los dos marcados. ¿Me entienden? Y, o sea, marcaron con una X y con una tilde. Supongamos 5 opciones, ustedes marcaron la opción A con una X, la opción B con una tilde y la C, D y E sin nada. Entonces a las dos marcadas se las toma como que ustedes la hubieran dado por válidas, porque no hay forma, no ha sido, en muchos casos ha pasado eso. Entonces eso yo les sugiero que usen la marcación en lo que ustedes consideren correcta, ¿sí? No la dejen a las dos, porque por más que una tenga una X y la otra tenga una tilde, no hay, no hay forma, ¿sí? Otra de las cosas que yo le quería mencionar es que por ahí había números que no eran como uniformes, pero ustedes tenían que tomar el número así como está. Por más que en uno tenían 7,7 y en el otro 12.000, tenían que tomar el número así como estaba el enunciado. No tienen que suponer nada, así como está, ¿sí? ¿Eso en qué caso ha sido? Eso ha sido en el caso de las tendencias y de las tendencias relativas y de las variaciones relativas. Yo les voy a hacer un pequeño recorrido por el práctico de ajustando y ustedes después hacen las consultas si quieren sobre ese práctico y un pequeño recorrido por los otros prácticos. Pero en el práctico de ajustando, había consultas, había preguntas donde la aseveración tiene que estar completa. Supongamos, ¿sí? Los documentos descontados, por darle un ejemplo. Ustedes saben que en el asiento extracontable tiene que haber una partida deudora y una partida acreedora. No se tienen que olvidar de la partida doble, ¿sí? Entonces, si dice que ajusta y lo devuelve al documento y refleja el pasivo por otro lado, ustedes tienen que hacer balancear el asiento. Si la aseveración simplemente les dice que aumenta el pasivo, ustedes tienen que ir también a qué pasa del otro lado del asiento, ¿sí? O sea, la aseveración para que sea válida tiene que contener el debe y el haber. No tiene que, si está una sola parte, la aseveración no está completa y no corresponde que la marquen. ¿Nos vamos entendiendo? ¿Alguien me sigue?
Sí, profe. Eso es para los que rindieron el teórico, ¿sí? Entonces, hagamos una simulación de lo que sería un ejercicio práctico. Con el temario ¿ustedes qué podrían imaginarse? Que a lo mejor tengan el supuesto de que tienen un ajuste o de que no lo tienen. Si tienen la duda, por ahí ponen en el chat, ¿sí? Le vamos a contestar el chat. Entonces, si por ahí les queda la duda, ponen, ya hicimos el ajuste, vamos al segundo paso, tenemos los estados ajustados. Esos estados ajustados, ustedes van a tener que aplicar los métodos, porque si ustedes recuerdan, el primer práctico era no solo de los asientos de ajuste que ustedes tenían para dejar la información en condiciones de ser analizada, sino también la aplicación de los métodos. Y en la aplicación de los métodos, ustedes tienen el método estructural, ¿sí? Y ahí presten atención un poquito a los niveles del análisis, ¿sí? ¿Cuáles son los niveles del análisis de la estructura de inversión y cuáles son los niveles de análisis de la estructura de financiación? Acostúmbrense a mirar el práctico, por más que el cálculo es archiconocido y ustedes ya lo ven como, ya lo vieron y lo pasan, miren un poquitito que en algunos casos la estructura de inversión en el tercer nivel puede tener como base el activo total, el activo corriente o no corriente, o el total del rubro, ¿sí? Entonces depende cómo sea el enunciado, será la distribución que ustedes tienen que hacer. Y cuando les hablen de estructura de financiación, ustedes tendrán que ubicarse en el patrimonio neto y en el pasivo. Yo les hago estos comentarios en virtud, digamos, de la concentración en los errores de alguna manera que hubieron. Para que de esa manera, ustedes por ahí se preocupan mucho en preguntar si es teórico o es práctico. El parcial es práctico, pero ustedes para poder hacerlo tienen que leer la teoría. Disculpen, tienen que leer la teoría. Entonces, en la lectura de la teoría les va a surgir estos análisis que son lo que estas adecuaciones que son las que ustedes tienen en el ejercicio práctico, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo, le dan una lectura a la teoría de la contadora Navas, que están todas subidas en la parte general de la plataforma, y después con una lectura tratan de resolver el práctico. Pero lean lo que las consignas que se les piden, ¿sí? Otra cosa, cuando le piden el método horizontal, ¿qué hacen ustedes? La variación de un ejercicio con el anterior. Pero cuando le piden el método histórico, ¿qué necesitan? 3 o más estados para poder aplicar el método histórico. Y siempre tienen el año más viejo o el primer año, que es el que va a ser el de base, y todas las variaciones se van a hacer considerando el año base. Y de ahí que ustedes tienen la variación relativa y la tendencia relativa. ¿Cuál es la variación relativa? En términos generales, año actual menos año base, ¿sí? Sobre el año base por 100. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, la diferencia entre el ejercicio actual y el ejercicio anterior sobre el ejercicio anterior. Si ustedes quieren X1 menos X0 sobre X0 por 100. ¿Y cómo van a leer esa variación? ¿En qué representa el segundo año respecto al primero? ¿Sí? Ahora, vamos a la tendencia, esa sería la variación relativa. Vamos a la tendencia relativa. La tendencia relativa
¿Cómo la van a hacer? Y no me están ninguno prestando atención porque lo hice a propósito. Lo que yo le dije, variación, ¿qué era? Tendencia. Tendencia, exactamente. ¿Cómo va a ser la variación? Año actual sobre año base por 100, ¿sí? Y la tendencia va a ser año actual menos año base sobre año base. ¿Y qué les va a decir? ¿En qué porcentaje aumenta o disminuyó respecto al ejercicio anterior? Entonces ustedes tienen que tener en claro qué es la tendencia relativa y qué es la variación relativa. ¿Sí? La variación relativa ustedes van a tener un año actual sobre un año base por 100. Y en la tendencia relativa van a tener la diferencia entre el año actual y el año base sobre el año base. ¿Qué me está diciendo? Si aumentó, permanece constante o está igual respecto al año base que estamos tomando. ¿Les ha quedado claro qué es la variación relativa y qué es la tendencia relativa? En el numerador de la variación relativa está el año actual y en el denominador el año base. En el caso de la tendencia relativa hay una diferencia que se hace entre el año actual y el año base sobre el año base. Las dos son relativas, nada más que uno es variación y el otro es tendencia. Y siempre se aplica sobre el mismo ejercicio inicial, por más que tengan una serie de estados contables, ¿sí? Es la que muchas veces se utiliza para graficar. Para que no me pregunten de eso tampoco, ¿no? Cristina, ¿querés hablar o se te habilitó el micrófono solo? Profe. Sí. Con respecto a lo que está hablando de la variación relativa y la tendencia relativa, ¿también lo tenemos que aplicar en el estado de resultado o solo en el estado de situación patrimonial? No, son herramientas, los métodos son herramientas que se aplican en todos los estados, ¿sí? Nada más que, ¿qué sucede? Ustedes generalmente trabajan para el análisis, ¿sí?, de la situación financiera, en su mayoría con el estado de situación patrimonial y en forma complementaria con el estado de resultado, ¿sí? Y en el caso de la situación económica, ustedes trabajan con el estado de resultado y en forma complementaria con el patrimonio o los activos del estado de situación patrimonial. Entonces, ¿para qué les sirve, por ejemplo, esa herramienta de la tendencia? Cuando ustedes leían el indicador que yo les hablaba, por ejemplo, un indicador de endeudamiento, y que ustedes lo tienen en el práctico de la situación financiera en el largo plazo. Yo les decía que en un ejercicio, en el 2016, estaba más endeudada que en el 2017. Es decir, que el nivel de endeudamiento era menor en el segundo año. Pero el análisis no concluye ahí, sino que ustedes tienen que decir si esa variación ha sido una mejora, permanece constante o está manifestando un proceso de deterioro, ¿sí? Entonces, si es una mejora o es un proceso de deterioro, ustedes tendrán que ver qué es lo que ha pasado
en los dos elementos, tanto en el numerador y en el denominador. ¿Y acá qué son el numerador? El pasivo. ¿Y qué es el denominador? El patrimonio neto. Entonces, si mejora, ¿qué puede haber pasado? Que disminuya el pasivo o que aumente el patrimonio neto. Es decir, puede haber una combinación de las dos cosas, o que la disminución del pasivo sea únicamente la variación, o que puede ser también que aumenten los dos, pero que el patrimonio neto aumente en mayor proporción que el pasivo. Y esa lectura, ¿de dónde la hacen? De las columnas de tendencias relativas que ustedes ya hicieron cuando estaban presentando el estado de situación patrimonial después que hicieron los ajustes, ¿sí? El análisis con los métodos se hace después de hacer los ajustes. Entonces, ¿cuál es el proceso mental que ustedes tienen que hacer? La lectura del práctico, ver si corresponden o no los ajustes, y sobre ese estado ajustado, que es el que ya está en condiciones que ustedes utilicen para trabajar, sobre ese estado ajustado es el que van a lograr hacer la aplicación de los métodos, y sobre ese estado ajustado es de donde van a detraer los datos para volcarlo en los indicadores. Y después que digan que la relación de endeudamiento, por darle un ejemplo, significa que por cada peso de patrimonio yo debo tanto de pasivo, ¿sí? Para esa relación de endeudamiento, ustedes tendrán que conocer un concepto de endeudamiento, ¿sí? Decir qué ha pasado de un ejercicio a otro, cuándo están mejor, y también decir cuál ha sido el comportamiento de las variables que componen ese indicador. Si se aumentó el pasivo en menor proporción que el aumento del patrimonio neto, entonces el índice seguramente les va a mejorar, ¿sí? Esa es la lectura que ustedes tienen que hacer de todo indicador. Decir, ¿qué significa? Y ahí viene de nuevo la respuesta. Es práctico el parcial, pero para poder hacer la práctica ustedes tienen que conocer algunos conceptos y que son básicos. ¿Qué significa el indicador y cómo lo van a leer? Eso es lo que yo les quería transmitir, sobre todo en esta clase. Les voy a comentar ligeramente cómo estaba pensado el parcial y vamos a hacer como un mix, digamos, en el parcial. El que lo haga de manera virtual va a subir los papeles de trabajo. Es decir, va a estar el enunciado, ustedes van a bajar el papel de trabajo, van a desarrollar, no en el sistema, sino en papel, y lo van a subir al papel de trabajo, que va a ser prácticamente como presencial el examen. ¿Me entienden? ¿Entienden cómo va a ser? O sea, va a estar el enunciado, ustedes lo van a bajar, van a trabajar sobre ese enunciado, y cuando hayan terminado de contestar, lo van a subir. Sí, profesora, se entiende. ¿Sí? Esa es un poco la idea. De todas maneras, yo voy a venir a tomar el examen acá, y el que lo quiera hacer acá, yo no tengo problema, voy a estar acá. ¿Sí? Pero la metodología no va a terminar siendo como parecida para todos. Algunos lo hacen en el papel y lo suben en la plataforma, ¿sí? Que va a ser exactamente lo mismo. Va a ser exactamente lo mismo. Pero si les da un poco más de confianza por la conectividad, porque no tienen dos dispositivos, por lo que fuera, no le funciona la cámara, y aumentan una cuota de estrés con eso, yo los invito a que vengan, ¿sí? Profe, para los que queremos rendir presencial, ¿usted después nos va a pasar el aula donde vamos a rendir? Sí, yo les voy a pasar. Bien, profe. Yo les voy a pasar. Bien, profe, entonces, por lo que entiendo, este viernes va a ser más que nada un trabajo práctico, digamos, que vamos a tener que rendir. Y después tenemos otro coloquio más de lectura, control de lectura. Hay un control más de lectura para el tema promocional. Como les digo, yo siempre voy a admitir a...
Ahí está. La idea es hacer un trabajo práctico, ¿sí? Entonces ustedes tienen que tener en claro cuáles son las situaciones de ajuste, cuáles son los métodos, cuáles son los niveles de inversión y de financiación, ¿sí? Es decir, tienen que tener en claro esos elementos porque son los que ustedes necesitan para resolver el trabajo práctico. ¿Y dónde encuentran eso? En la teoría de la contadora Nava, ¿sí? Entonces, es práctico el ejercicio, pero si no han leído la teoría, se les complica. Por eso yo los invito a que realmente lean la teoría, sobre todo porque, como yo les dije, me tomé el tiempo para mirar dónde estaban las dificultades, y bueno, las fui observando, y de esa manera no hace falta que les diga quiénes, simplemente dónde detecté yo las dificultades. Profe, disculpe, y para promocionar, ¿tenemos que sacarnos más de alguna nota o cómo sería en el práctico de ahora? Promociones con 7. Bien, ¿y los coloquios también van a ser tomados en cuenta? Si sacan 7 en el segundo y no llegaron en el primero, yo voy a tomar el segundo directamente. No van a recuperar. El que ya sacó una buena nota ya queda con la nota, digamos, del primero. Pero buenísimo. El coloquio va a ser el que va a contar para la promoción, ¿sí? El primero era, yo quería justamente hacer este trabajo de hacer la lectura, decirle dónde estaban las dificultades, y quizás es en el apuro, pero también puede ser que les ha faltado un poquito de leer algunas cosas que ustedes ya la dan por sabidas, como el tema de los métodos. Quizás en repetirlo tantas veces, ustedes lo interpretan como que ya lo vieron, pero hagan una lectura de la teoría, de los niveles, ¿sí? Porque en los niveles, por ahí, hay una pregunta que muy pocos la respondieron bien, pero yo se las traslado, que es ante un proceso de devaluación, si correspondía o no correspondía el ajuste. Y el ajuste sí corresponde, ¿sí? Corresponde, y ese ajuste va a tener su implicancia en el estado de resultado. ¿Y qué puede llegar a disminuir el efecto negativo de una devaluación? Que ustedes tengan sus créditos también protegidos de alguna manera con una cláusula de la misma naturaleza. Entonces, por un lado van a tener una pérdida por la devaluación, y por otro lado van a tener una ganancia por algún activo que esté, por ejemplo, un crédito a cobrar en dólares. Entonces se va a devaluar la deuda, pero también van a tener ustedes una ganancia por tener sus créditos en moneda extranjera. Es decir, que la lectura ustedes la tienen que hacer en ese sentido, integral. ¿Y eso dónde lo encuentran? En la teoría, justamente. Sí, yo le estoy haciendo un mix, pero son cosas que sirven a veces para la práctica. No sé por qué no me deja admitir a Capdevila. Ya está, ¿no? Hola. Sí, entré, profe, gracias. Bueno, gracias, porque lo admití varias veces y no se daba. Bueno, eso en cuanto a los ajustes y en cuanto a los métodos. Ahora vamos al análisis de la situación financiera en el largo plazo, en el corto plazo y la situación económica. Yo creo que la situación financiera en el largo plazo no les ofrece mayor dificultad. Ustedes ahí, los índices que analizan son el de endeudamiento y analizan el de solvencia. Recuerden que tienen que llegar a la misma conclusión usando cualquiera de los dos indicadores, ¿sí? Nada más que la lectura será distinta. Cuanto más solvente, menos endeudado, y cuanto menos endeudada, más solvente seguramente la empresa. Pero con cualquiera de los indicadores van a tener el mismo resultado. Y después ustedes tienen
el índice de inmovilización, que es el que ustedes utilizan para decir cómo se financió la inmovilización de la empresa, ¿sí? Y algo que les quiero recordar, a los efectos de que ustedes lo tengan muy en cuenta cuando hagan la explicación de la parte financiera, es el uso de las políticas financieras sanas. Las políticas financieras sanas son lo esperado, pero simplemente son indicios. Nosotros no podemos concluir con esas políticas de manera genérica. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta sobre todo? La actividad de la empresa, ¿sí? Y también en el mercado donde se desenvuelve, las dos cosas, ¿sí? O sea, son indicadores, pero no son concluyentes. Simplemente con las políticas financieras sanas, nosotros no podemos decir o afirmar la situación financiera de la empresa, que el activo corriente sea mayor que el pasivo sea menor que el patrimonio, es decir, no es concluyente, son indicios. Nosotros tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir ahondando, ¿sí?, en esos análisis. Simplemente con las políticas financieras sanas no nos alcanza. Sí son indicios, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero que lo tengan presente. Ya pasamos la situación financiera en el largo plazo y vamos a la situación financiera en el corto plazo. Y ahí se abren como dos caminos, ¿sí? Que realmente son tres, pero hasta este cursado no vamos a incluir el análisis de la variación, que es el análisis del estado de flujo de efectivo. Vamos a seguir manteniendo el de la posición, que es considerando el índice estático de liquidez corriente, activo corriente sobre pasivo corriente. Y el índice dinámico, que es la liquidez corriente necesaria, plazo de realización del activo con plazo de exigibilidad del pasivo, ¿sí? Y que nosotros estimamos que este segundo índice es preferible que sea menor a 1, ¿por qué? Porque nos tenemos que hacer de los fondos el menor tiempo del que va a ser exigible nuestro pasivo. El ejercicio práctico que ustedes tienen le da un índice de liquidez corriente bueno, mejorando en el segundo ejercicio, pero le da una liquidez corriente necesaria como, ¿se acuerdan? Como era el ejemplo de la liquidez corriente necesaria para el segundo práctico. ¿Tiene alguno el práctico a mano ahí? Para que veamos cómo era el índice de liquidez corriente necesaria. ¿Tiene alguno ahí el ejercicio? Chicos, miren el práctico de situación financiera en el corto plazo. ¿Lo tiene Profe. alguno ahí? Sí, profe, lo tengo. ¿Cómo era el liquidez corriente? Para el 2016. La liquidez corriente necesaria en el 2017, profe, era 1.30 y en el 2016 1.45. Bueno, ¿qué significaba eso? Que mis activos se realizaban después que se hacían exigibles mis pasivos. Entonces, ¿qué pasaba en el práctico? Nosotros decíamos que desde el punto de vista de la posición estábamos bien, pero que desde el punto de vista de la sincronía entre la realización de los activos y la exigibilidad de pasivos estábamos mal.
pero no podemos hacer un informe donde digamos estamos bien, pero estamos mal con el tiempo. Estamos bien con el monto, pero estamos mal con los plazos. Entonces ahí aparecía el margen de cobertura que relacionaba la liquidez corriente sobre la liquidez corriente necesaria. Y si superaba a 1, significaba que mis pasivos tenían una cobertura del 100%. Si no llegaba a 1, esa diferencia con 1 era el porcentaje del pasivo que no estaba cubierto. ¿Sí? Entonces, el índice con el que ustedes van a concluir la situación financiera en el corto plazo es el margen de cobertura, que va a relacionar la liquidez corriente con la liquidez corriente necesaria. ¿Estamos? Sí, profesora. Bueno, otra cosa. Ustedes para determinar la liquidez corriente necesaria llegaron a relacionar días de realización para el caso del activo con días de exigibilidad para el caso del pasivo. O sea, plazos medios de realización con plazos medios de exigibilidad. Y ahí tenían ustedes, de acuerdo al ejercicio práctico, 2 maneras de hacerlo, ¿sí? Una era haciendo los días de cobranza o la antigüedad de los créditos por venta. Si hacíamos con la antigüedad de los créditos por venta, ¿qué hacíamos? Créditos por venta promedio sobre ventas, ¿sí? Eso era, y nos daba la antigüedad de los créditos por venta. Después, como ese era el primer eslabón para convertirlo en efectivo, hacíamos un promedio simple, 1 más la antigüedad de los créditos por venta dividido 2, y eso nos daba el plazo medio de realización de los créditos por venta. Ese plazo medio de realización de los créditos por venta es el que va a la matriz esa que ustedes hacen, donde a cada rubro del activo le ponen un plazo de realización. ¿Se acuerdan? Ese plazo medio es el que trasladan a esa matriz. Entonces ustedes van a sacar plazo medio de realización para los créditos y plazo medio de realización para los bienes de cambio. ¿Por qué existen créditos por venta? Porque se vendió a crédito. ¿Y por qué existen los bienes de cambio? ¿Sí? ¿O cuál es la razón por la que se puede modificar el saldo de los bienes de cambio? Es porque se usa un concepto de salida que es el costo de la mercadería vendida. Y recuerden que para el caso de los créditos por venta, ustedes tienen un solo paso para convertirlo en efectivo. En cambio, en el caso de los bienes de cambio, tienen 2 pasos. Primero, todo el que necesitan para el crédito por venta, más el día siguiente, más todo el plazo que necesitan para vender los bienes de cambio, que es la antigüedad de los bienes de cambio. Más que eso, no creo que tengamos en el parcial en cuanto a denominador, a numerador, que va a ser la realización del activo. Para los otros activos les daremos los plazos con que se van a hacer realizables cada uno de los rubros, así como en el parcial, algo más corto. Para el pasivo, nosotros, ¿por qué sacamos un saldo de deudas comerciales? Porque en el caso de las otras deudas, nosotros tenemos los días en que cuándo se va a hacer exigible cada deuda comercial. También puede pasar que yo ya les dé el plazo medio de realización del pasivo como dato. Si yo le doy plazo medio de realización del pasivo en su conjunto, ese es el plazo que ustedes van a usar en el índice de liquidez corriente necesaria. Pero si yo les doy días de pago, no le doy plazo medio, le digo días de pago, ustedes tendrán que hacer 1 más los días de pago dividido 2 y tendrán el plazo medio. ¿Estamos? Sí, profe. O sea, lean
la consigna, ante la duda pregunten, pero lean la consigna, o sea, días de pago son los días que van a tardar entre que se haga exigible la primera deuda hasta el último día de esas deudas. Entonces ustedes ahí van a sacar un plazo medio. Si yo ya le doy plazo medio de exigibilidad del pasivo, ustedes tienen que usarlo así como está directamente para el índice de liquidez corriente necesaria. Lo mismo va a pasar con los créditos por venta y con los bienes de cambio. Si yo le doy plazo medio de realización de créditos por venta y plazo medio de realización de bienes de cambio, es ese el dato que tienen que usar directamente. Si no, tienen que ir... ¿Sí? ¿Puede explicarme de los bienes de cambio cómo se calcula el plazo de realización? Porque me confunde. Bueno, en el plazo de realización de bienes de cambio, yo te diría que uses directamente la fórmula de abajo, donde dice antigüedad de los bienes de cambio. ¿Sí? Entonces, la antigüedad de bienes de cambio, ¿cómo va a ser la fórmula para la antigüedad de los bienes de cambio? Para la antigüedad de los bienes de cambio, vos vas a tener los bienes de cambio promedio entre el inicio y el cierre, dividido el costo de mercadería vendida. Y ahí, ¿qué es lo que vas a sacar? Por 365. Vas a sacar cuándo es el día que se vende el último bien de cambio. ¿Sí? El último bien de cambio. Pero a eso le tenés que sumar la etapa de los créditos por venta, si vendés a crédito. Entonces vas a tener la etapa de los créditos por venta para el ejercicio práctico 1 más, yo les leo los números, 1 más 90,72, eso es por los créditos por venta, más la etapa del bien de cambio, que son el total de los créditos, que es lo que sigue en tiempo de espera, más el último día del bien de cambio, que para el caso del práctico es 128,78. Entonces vos tenés el primer día que se va a cobrar el crédito, porque vos para ubicarte en los créditos por venta, pensá en un ejemplo. Yo vendo a 15 días, lo hagamos cortito, a 15 días fecha de factura, vendo, ¿no? Estoy en créditos por venta. Pero algunas ventas las hice el 15 de noviembre. Esas ya están listas para cobrarse. Pero otras las hice el 31 de diciembre. Esas me faltan 15 días para cobrarse. Entonces yo lo que hago es un promedio entre el primer día y el día 15, dividido 2. Que claro, hago 16 dividido 2. Claro, 16 dividido 2, que ese es el ejemplo de los 90,72 que vos tenés en el ejercicio práctico, la antigüedad de créditos por venta. Pero cuando estás en los bienes de cambio, vos tenés esos bienes de cambio, y no todos se venden en el mismo momento. Entonces, el primero que se va a cobrar de esos bienes de cambio va a tener que esperar todo el tiempo de la etapa anterior de los créditos por venta, o sea, los 90,72 o los 8 en el ejemplo que estamos dando, más el tiempo de espera de esos bienes de cambio para ser vendidos, que en el ejemplo nuestro son 128,78. Por eso es que vos tenés 1 más 90,72 más, de nuevo repetís el 90,72 porque es la segunda etapa de los bienes de cambio. Tienen que esperar que se realicen todos los días de los créditos más el propio plazo del bien de cambio. O sea, sería 2 veces el crédito por venta más 2 días. No, 2 días no. El primer día nada más de los créditos por venta más el tiempo de los créditos por venta. O sea, 1 más los 2 veces el crédito por venta más los bienes de cambio. Exactamente. Y eso lo divido en 2. Eso te da el plazo medio
de realización de los bienes de cambio. Entonces, Bien. cuando vos saques tu matriz de cuándo se te realiza todo el activo, ese plazo medio es el que vos le vas a dar a los créditos por venta y a los bienes de cambio. Para los otros activos ya tendrás un dato dado. La disponibilidad de 0, las inversiones habíamos dicho que si cotizaban en bolsa 3 días, los plazos fijos el día que venza el plazo fijo, y si no tenemos datos para otros créditos y demás, los tomamos en 180. Yo por ahí prefiero que ustedes hagan ese activo desagregado con todas las cuentas que van en las notas, porque de esa manera ustedes chequean que esté todo el activo por el plazo ponderado y llegan al activo ponderado dividido el activo total y sacan el plazo de realización del activo. Porque por ahí hacen la fórmula larga y en esa fórmula larga se olvidan de poner las disponibilidades o se olvidan de poner las inversiones porque se hace un chorizo horizontal así eterno y no tienen cómo chequear si pusieron el total del activo. En cambio, si lo hacen en columnas, como está la resolución del práctico, ustedes chequean primero que no hayan omitido ningún activo del activo ajustado, que estén todos los plazos y por una cuestión de razonabilidad, el plazo medio de realización de los bienes de cambio tiene que ser superior al plazo medio de realización de los créditos por venta, porque ese bien de cambio tiene que todavía esperar cobrarse, venderse y cobrarse. Entonces, razonablemente, los plazos medios de los bienes de cambio van a ser superiores a los de los créditos por venta, porque lo van a tener contenidos a los créditos por venta. Entonces, cuando ustedes hagan esa columna, es como que van a ver números más razonables para chequear que estén todos los activos, que estén todos los plazos volcados, y ahí sí van a poder hacer el activo ponderado sobre el activo total y van a sacar los días de realización del activo corriente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahora cómo es el bien de cambio? Sí, profesora. Bueno. Entonces, Sí, el crédito por ventas es más simple, un solo paso. El bien de cambio tienen que repetir 2 veces el crédito por venta, porque la primera vez que lo ponen es para cubrir la etapa de cobranza. Y la segunda vez que lo ponen es porque es el día que empieza después de venderse, se tiene que cobrar. ¿Sí? Por esa razón es que se repite 2 veces el plazo, la antigüedad de los créditos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, ya tienen la liquidez corriente común, ya tienen la liquidez corriente necesaria, entonces aplican el margen de cobertura. El margen de cobertura es con el que van a concluir ustedes cuál es la situación financiera de corto plazo. Puede pasar lo mismo que en el práctico, que desde el punto de vista de la posición estén bien y que desde el punto de vista de la rotación no estén bien. Pero el margen de cobertura une las dos relaciones y les da la conclusión de la situación financiera. ¿Sí? Si yo digo que la antigüedad de los créditos en el ejercicio práctico es 90,72, ¿cómo va a ser la rotación? Va a ser 365, que es la totalidad del año, dividido 90,72. Y que en el ejercicio práctico les da 4,02. ¿Qué son esos 4,02? Son veces, son la cantidad de veces en que el saldo de bienes de venta, del monto de venta, se convierte en el saldo de créditos por venta. La cantidad de veces que las ventas se convierten en saldo de los créditos por venta. Lo mismo para los bienes de cambio. 365 sobre la antigüedad de los bienes de cambio te da la rotación de los bienes de cambio. La rotación se mide en veces, la antigüedad se mide en días. Y los plazos medios
se miden en días. Cuando ustedes lean en el enunciado plazos medios como dato, es que ustedes ya tienen que aplicar ese dato. En cambio, si ustedes ven antigüedad de créditos por venta, antigüedad de bienes de cambio, días de pago, ¿esos qué son? Elementos que todavía le falta el análisis del promedio para sacar los plazos medios, ya sea de realización o de exigibilidad, ¿sí? Por ejemplo, si dice el 15 de cada mes. Y bueno, ya tenés directamente el Ese saldo. sería el plazo medio, ¿no? Claro, ya vas a tener el saldo directamente. Pero eso te va a dar en otros rubros seguramente, salvo que de profeso te digan que todo el pasivo corriente vence el 15, ¿sí? Vamos a tratar de ser lo más clara posible en los enunciados. Yo les habilité el foro. ¿Cuál es la intención? Que ustedes repasen y si les va surgiendo alguna duda, yo voy a estar interviniendo todos estos días hasta el momento del parcial. O sea, por ahí se ponen a estudiar esta noche y les surgen dudas, por eso yo le puse ahí que se puede adjuntar un archivo. Quizás es más fácil que ustedes me digan, profe, no entiendo esta parte, entonces le hacen un Excel chiquito a esa parte del práctico y tratamos de conversarlos, ¿sí? Está abierto el foro de Conta 3, entonces ustedes ahí, a medida que van estudiando, si quieren ir volcando las dudas, lo vamos viendo. La idea es que tratemos de llegar de la mejor manera posible al viernes, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Entonces, ¿les quedó claro eso, no? Va a estar el foro, el foro habilitado, donde ustedes van a poder hacer las distintas preguntas. ¿Hay alguna pregunta para ahora? ¿O quieren que sigamos repasando? Tenemos 10 minutos. Bueno, vamos a seguir entonces en el repaso. Después de esto, ¿qué viene? La situación económica. Analicemos cuáles son las herramientas y el foco de la situación económica. Los estados sobre los cuales vamos a trabajar son el estado de resultado y en forma complementaria el estado de situación patrimonial. Porque cuando nosotros hacemos un índice de rentabilidad, ¿qué vinculamos? La inversión con el activo o el patrimonio que generó esa inversión, ¿sí? Entonces necesitamos tener los dos datos. Como el estado de resultado es un estado dinámico, que es un acumulado, si ustedes recuerdan cómo dicen los estados contables, por el ejercicio iniciado, el estado de resultado dice, por el ejercicio iniciado, por darle un ejemplo, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. O sea, les dice que es un acumulado. Así es el significado de la cuenta venta, de la cuenta costo de mercadería, de los gastos, son los gastos que acontecieron en todo ese periodo de tiempo. En cambio, cuando decimos el denominador, ya sea el patrimonio neto o si no es el patrimonio neto, el pasivo o el activo, en ese caso, ¿qué hacen? Un promedio, porque son estados que muestran como una foto al cierre, pero en el ejercicio pueden haber acontecido distintos saldos. Si tuviéramos los 365 saldos, haríamos un promedio diario, ¿sí? Toda la suma de los saldos y nos daría algo más aproximado. Pero como no tenemos, hacemos inicio y cierre dividido 2. Miren la teoría, cómo se ordena el estado de resultado. Esa es una sugerencia que yo les hago.
cómo se ordena el estado de resultado para el análisis. Porque si ustedes le ponen a cada saldo el nombre, van a tener el resultado de la actividad operativa, el resultado de la financiera, el resultado, la renta final del patrimonio neto. Entonces después simplemente van a tener que ir a esa línea y ya van a tener el numerador. Y el denominador va a ser los promedios de lo que les pida. Entonces acostúmbrense a ordenar el estado de resultado, ¿sí? Yo les aconsejo eso. Y después tienen Dupont y efecto palanca. Y para el efecto palanca, ustedes necesitan la rentabilidad financiera y la rentabilidad del activo. Entonces, fíjense en esos elementos. Cualquier inquietud, ustedes me contactan o por el mensaje, si no lo quieren hacer por el foro, los mensajes de la plataforma, yo voy a estar contestándoles. Y si por ahí ¿Punto de equilibrio no entra? Por ahora no. Bien, gracias. Por eso yo les digo que le pongan toda la onda, porque es una oportunidad para no dejar de lado, ¿sí? Profesora, disculpe, ¿los libres pueden promocionar? Todos. Ah, bien. Otra pregunta, el que se saca, no le entendí bien, el que se saca menos de 7 en el parcial, lo compensa con el segundo coloquio, no le entendí esa parte. Disculpe. La idea es que saquen más de 7 en el parcial para la promoción. Sí. ¿Sí? El coloquio es necesario también para la promoción. Ay. ¿Sí? Es necesario también para la promoción. Pero bueno, yo las invito. ¿Sí? Porcentaje 7. No, 7. Ah, bien. No vamos a hacer ponderaciones, nada, directo. Bien, gracias. Sí, por ahí están en 6.70, 6.50, se redondea para abajo, para arriba. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, así que ya saben, ahí tienen el foro, si necesitan subir algún adjunto que no entienden, alguna cosa que no les queda claro, o los mensajes. Yo los espero, estamos en contacto, y para la inquietud que fuere respecto a los prácticos que vieron. ¿Sí? Profe, le hago una consulta antes de terminar. En cuanto a las conclusiones que tenemos que ir dando, ¿es a medida que vamos obteniendo los índices? ¿O cómo hacemos una general por situación económica, otra por la situación financiera, o englobamos todo en una sola conclusión, o todo va a depender también de lo que nos pidan en el enunciado? Y va a depender de lo que les pidan, pero si van haciendo interpretaciones parciales, por ahí es más fácil llegar a la final. Por ejemplo, pones desde el punto de vista de la posición, está ok, desde el punto de vista de la rotación o de los plazos de realización y exigibilidad, no está tan bien, pero la relación de los dos te da una buena situación financiera. ¿Por qué? Porque tenés una cobertura de tus pasivos con un índice mayor que 1. De ahí que yo les digo que lean el concepto del indicador. Eso es una buena carta de presentación, que ustedes sepan el concepto de cada indicador. ¿Cuál es el concepto de endeudamiento, de solvencia, de liquidez corriente necesaria, de margen de cobertura, de rentabilidad? Y de ahí ustedes ya pueden con los números hacer las conclusiones que necesiten. Pero teniendo el concepto es mejor porque tienen sobre qué hablar. Exactamente. Y después ven la variación y a qué se debió la variación. Si están mejor o peor en un ejercicio respecto a otro, si es que hay 2 ejercicios, no sé, a lo mejor ni hay 2. O a lo mejor hay datos del segundo y del primero a determinar. Cosa de que el tiempo les dé, ¿sí? Bien, profe. Así que cualquier duda que tengan, yo les dejo el foro para que ustedes me pregunten,
o los mensajes de la plataforma. Profe, última pregunta, más o menos, ¿cuánto vamos a tener para resolver el examen en tiempo? Y bueno, no está todavía resuelto ese tema, pero no va a ser un examen tan largo. Bien. No soy de la idea de que sean tan largos. Perfecto, profe. Perfecto. Pero miren un poquito la teoría para que tengan letra para explicar. ¿Sí? Sí. Con ese sentido. Bueno, ha sido un gusto. Cualquier cosa se contactan conmigo. ¿Sí? Bien, profe, muchas gracias. Buenas noches. Profesora. Gracias, Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.